Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y bastante complejo. Caspa y su visión, digamos, un poco radical para las soluciones de capa 2, las L2. Hola. Sí, es un enfoque muy particular. Y tenemos material muy bueno, Debates directos de sus foros, de investigadores, de desarrolladores clave. Exacto. Discusiones bastante técnicas, pero muy reveladoras. La idea central de Caspa es, bueno, es audaz. Quieren que toda la ejecución de los contratos inteligentes se mueva fuera de la cadena principal, la L1. Planean usar algo que llaman rollups consagrados. Básicamente, L2s cuya validez la verifica la L1 directamente. Sí, usando pruebas de conocimiento cero, las ZK proofs. La L1, en teoría, solo ordenaría y aseguraría la disponibilidad inicial de los datos de estas L2s. Y luego, y esto es clave, podría podar, o sea, eliminar el historial de ejecución, para mantenerse súper ligera. Ese es el objetivo. Una L1 mínima. Suena eficiente, ¿verdad? Pero claro, este diseño, aunque súper innovador, abre como una caja de Pandora de preguntas importantes. Totalmente. ¿Cómo garantizas que los datos de las L2 sigan ahí, disponibles, si la L1 no los guarda para siempre? Es la gran pregunta, sí. ¿Y cómo encaja esto con el ecosistema que ya existe? Pienso en Ethereum, sus herramientas, lo que la gente espera. Claro, la compatibilidad es otro tema enorme. Bueno, pues nuestra misión hoy es justo esa, desentrañar estas complejidades. Separar la promesa de los posibles peligros, vamos a analizarlo. Vamos allá. Empecemos por la visión, por lo bueno. ¿Qué motiva este diseño? Esta idea de separar tareas. L1 ordena datos, L2 ejecuta. Y permitir que la L1 pode el historial. ¿Cuál es el gran beneficio que buscan? Pues es una apuesta clara por eficiencia y la escalabilidad a largo plazo de la L1. El principal fantasma que quieren evitar es la famosa hinchazón del estado, el state bloat. Ah, claro, ese problema donde la cadena principal no para de crecer y crecer. Exacto. En muchas blockchains, la L1 acumula todo, historial de transacciones y el estado de todos los contratos. Para siempre. Y con el tiempo operar un nodo completo se vuelve carísimo, lento. Y eso amenaza la descentralización, ¿no? Menos gente puede correr nodos. Precisamente. Aligerar la L1 es, fundamental para ellos. Entiendo la lógica. Mantener la L1 ágil es clave. Pero, a ver, ¿no crea esto una dependencia muy crítica en otros actores? Las L2, quienes guarden sus datos. Actores que la L1 no controla directamente. ¿Dónde está la ganancia neta? La ganancia neta, según esta visión, está en la especialización y en la eficiencia computacional. A ver, con las pruebas ZK, la L1 puede verificar que millones, billones de operaciones L2 son correctas sin tener que reejecutarlas. Solo necesita verificar la prueba. Exacto, solo la prueba. Eso más la poda. Significa que la L1 puede centrarse en lo suyo, consenso rápido y ordenar datos. Punto. Y supongo que esto también tiene un impacto en los usuarios, en los operadores de nodos. Claro, permite lo que llaman participación selectiva. Si a mí solo me interesa, digamos, una aplicación específica, un rollup, no necesito bajarme, almacenar y procesar los datos de todas las demás L2. Solo sigues lo que te importa. Exacto. Es alinear el esfuerzo computacional, el almacenamiento, con el interés real. Mientras, la seguridad criptográfica de las ZK Proofs mantiene la integridad de todo el sistema. Es una arquitectura que busca ser, elegante y modular. Ok, la elegancia teórica la veo. L1 ligera, verificación ZK eficiente, participación selectiva, pero, como siempre pasa, el diablo está en los detalles. Hans Moog, uno de los investigadores que anda por esos foros, pone el dedo en la llaga. Habla de lo malo y lo feo de este enfoque. Vamos a desempacar eso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, sí. El principal desafío que identifica Hans Moog es la disponibilidad de datos, la DA, Data Availability, a largo plazo. Claro, porque si la L1 eventualmente poda el historial de ejecución de las L2... Exacto. Entonces la L1 ya no es un archivo canónico, permanente y completo para esas L2. Para reconstruir el estado actual de un rollup o para probar una transacción vieja, necesitas acceso a ese historial que la L1 ya podó. Espera.
Si la L1 no guarda todo, ¿quién se supone que lo hace? ¿Las L2? ¿Otros? Esa es la cuestión. Podrían ser los operadores del roll-up, servicios de datos especializados, quizás usuarios voluntarios. ¿Y qué pasa si esos guardianes de datos, no sé, deciden irse de vacaciones permanentes? O peor, retienen la información a propósito. ¿Significa que podrías perder acceso a tus propios fondos? ¿O no poder usar un contrato? Ese es precisamente el meollo del riesgo de retención, el withholding risk, que señala Hans Moog. Si esos actores que guardan el estado histórico de un roll-up se vuelven inactivos, o se descoordinan, o son maliciosos. Ajá. ¿Los usuarios de ese roll-up podrían quedarse, digamos, varados? Exacto. No podrían generar pruebas de su estado, no podrían interactuar bien. Eso suena bastante precario. Introduce una dependencia fundamental en actores cuya fiabilidad no está garantizada por el L1 en sí mismo. ¿Verdad? Correcto. Y esto crea lo que Hans Moog llama una asimetría informativa. A ver, alguien podría empezar a usar un roll-up pensando que es súper seguro, tan permanente como la L1. Claro, sin saber que su disponibilidad a largo plazo depende quizá de un grupito de voluntarios con pocos incentivos. Exacto. Mientras que otro roll-up podría estar respaldado por un servicio comercial de DAO, con contratos, con garantías. Pero para el usuario final, esa diferencia podría no ser obvia. Peligroso. Muy peligroso. Y esto nos lleva a lo feo, que Hans Moog describe casi como un dilema de incentivos. Menos un bug técnico y más un problema de comportamiento humano. Teoría de juegos. Exactamente. Es un problema clásico de teoría de juegos, pero aplicado a este contexto nuevo. Mira, en blockchains monolíticas, las tradicionales, el estado de los contratos inteligentes es como un bien común. Todos los nodos completos, por defecto, replican y guardan todo el estado relevante. Eso asegura una alta disponibilidad redundante como propiedad del sistema. Pero en el modelo de Caspa, la replicación del estado histórico de las L2 es... ¿Voluntaria? Ahí está la clave. La famosa tragedia de los comunes. O sea, todos nos beneficiamos si alguien mantiene los datos disponibles. Claro. Pero el incentivo individual para que yo gaste mis recursos en guardar datos de L2 que no uso directamente es bajo. Sobre todo si puedo confiar en que otros lo harán por mí. Precisamente, Hans Moog lo plantea así. Caspa está apostando a que el valor de usar esos roll-ups específicos será tan alto que incentivará naturalmente a suficientes actores a preservar sus datos. ¿Como que se crearían microeconomías alrededor de la disponibilidad de datos para cada L2? Algo así. Pero es una apuesta importante, ¿no? Comparado con el modelo de utilidad pública, donde la disponibilidad es una garantía más intrínseca del protocolo L1. Pero a ver, ¿no es un poco pesimista verlo solo como una tragedia? ¿No se podrían diseñar incentivos económicos dentro de cada roll-up? No sé, pagar a los que almacenan para asegurar esa disponibilidad. ¿O es un problema estructural más profundo? Es estructural en el sentido de que la disponibilidad deja de ser una garantía directa del protocolo L1. Pasa a depender de estos mecanismos secundarios, sean económicos o sociales. Hans Moog argumenta que incluso si alguien actúa racionalmente al no guardar datos que no usa, el resultado agregado puede ser la fragilidad del sistema. Si no hay suficientes voluntarios o si los incentivos económicos fallan. Exacto. No es solo oportunismo, el famoso free riding. Es que la arquitectura misma permite esta fragmentación del almacenamiento. Quizás hasta la fomenta. Entendido. Es un cambio fundamental en cómo pensamos sobre la persistencia de los datos. Ahora, Hans Moog plantea este escenario preocupante. Pero no todos en el foro comparten su nivel de alarma, ¿verdad? Hay otro participante, Hashtag, que ofrece una perspectiva diferente. ¿Cómo responde Hashtag a estas preocupaciones sobre la DAO? Sí, Hashtag introduce varios matices interesantes. Argumenta que, incluso en redes L1 tradicionales, la replicación del estado completo no es estrictamente obligatoria. Los nodos pueden elegir podar, no guardar todo, aunque lo normal sea replicar. Sugiere que la diferencia con Caspa podría ser más una cuestión de opt-in versus opt-out. O sea,
En Caspa, eliges activamente replicar el estado de una L2 que te interesa. Mientras que en otras redes L1 eliges activamente no replicar, si quieres. El defecto es replicar. Exacto. Esa es la idea. O sea, hashtag sugiere que con la configuración adecuada, un nodo L2 en Caspa podría comportarse de forma similar a un nodo L1 tradicional, guardando todo lo necesario, que es más una elección de implementación que una limitación insuperable. Ese parece ser su punto principal, sí. Propone que el software cliente para interactuar con las L2 de Caspa podría, por defecto, configurarse para descargar y guardar todo el estado disponible de las L2 que un usuario sigue. Y eso mitigaría el problema para ese usuario concreto. Claro, hashtag admite que la poda de L1 introduce un nuevo sabor al desafío de la DA, pero no cree que sea fundamentalmente distinto, ni que la dependencia del consenso social sea exclusiva de Caspa. ¿Y propone alguna solución técnica más allá de configurar el cliente? Menciona la posibilidad teórica de integrar pruebas criptográficas de replicación directamente en el protocolo L2. Pruebas de que alguien está guardando los datos. Algo así, mecanismos para verificar que ciertos actores están almacenando los datos necesarios. Sin embargo, él mismo admite que es complejo y, muy importante, no garantiza la recuperabilidad instantánea. Ah, claro. Un replicador podría probar que tiene los datos, pero igual negarse a compartirlos cuando los necesitas. Exacto, no resuelve el problema del todo. Y Hans Moog no se queda callado ante esto, ¿cierto? Recuerdo que cuestiona si esas pruebas funcionarían bien en Caspa y plantea un escenario aún más inquietante. Correcto. Hans Moog pregunta qué tipo específico de pruebas de replicación funcionarían bien con la arquitectura Proof of Work de Caspa. Dice que las técnicas comunes como el muestreo de disponibilidad de datos, DAS, o los comités de validadores, pues no encajan directamente. Vale. Pero va más allá, introduce un riesgo adicional, muy sutil. La retención de datos podría venir no solo de operadores de L2 o mineros, sino de un usuario malicioso. ¿Un usuario? ¿Cómo? ¿Cómo funcionaría eso? Imagina que alguien crea su propia aplicación L2, hashtag, prefiere llamarlas VApps o zonas lógicas. Esta VApp podría componer su estado usando datos o estados de otras VApps que ya existen. Ok, componibilidad, la gran promesa de las L2s. Exacto. Pero el usuario malicioso procesa estas interacciones, genera un nuevo estado válido, pero nunca revela públicamente los datos de entrada o las transiciones intermedias que usó para llegar ahí. Si otras VApps dependen de ese nuevo estado que él creó, podrían quedar bloqueadas o incapaces de avanzar si este actor malicioso retiene esa información crucial. Vaya, eso es maquiavélico. Usar la componibilidad como un arma para, digamos, tomar como rehén el estado compartido. Exactamente. Eso realmente subraya el punto de Hans Moog, ¿no? La necesidad de soluciones que vayan más allá de la criptografía pura. Totalmente. El debate, más allá de cómo llamemos a las cosas, rollups, logic zones, VApps, resalta una tensión central. Si Caspa quiere de verdad aprovechar los beneficios de su modularidad, Desde que cada quien siga solo lo que le importa. necesita encontrar mecanismos robustos. Probablemente una mezcla de tecnología, incentivos económicos, coordinación social, para asegurar que los datos históricos críticos sigan accesibles. Recuperables. Especialmente si esperamos que las aplicaciones interactúen mucho entre sí. Estos debates sobre la disponibilidad de datos son cruciales para la viabilidad a largo plazo, pero cambiamos un poco el enfoque, algo más inmediato, más práctico. Atraer desarrolladores y usuarios del ecosistema más grande, el de Ethereum. Ah, sí, la compatibilidad IBM. Exacto. Aquí entra otro participante del foro, Yes Comrade, que plantea preocupaciones serias sobre eso. Y no es tan simple como compilar Solidity, ¿verdad? Para nada. Yes Comrade hace un trabajo excelente desglosando los desafíos técnicos profundos. Para construir una L2 sobre Caspa que sea realmente compatible con IBM, no solo de nombre, va mucho más allá de soportar el lenguaje. De acuerdo. Vamos a desglosarlos uno por uno, para entender la magnitud del reto. ¿Cuál fue el primer gran obstáculo que identificó Yes Comrade? El primero es el manejo del mempool, esa sala de espera para las transacciones, ¿no? Antes de entrar en un bloque. Sí. En Ethereum, tradicionalmente, los nodos podían guardar transacciones con nonce futuro, o sea que dependen de otras aún no confirmadas, o con tarifas de gas muy bajas.
Esto puede crear inconsistencias entre los mempools de diferentes nodos, especialmente en una L2 que intenta sincronizarse con una L1. De hecho, Ethereum tuvo que limitar esto con la EIP 4844 para mitigar problemas. Así que una L2 EVM sobre Caspa tendría que diseñar muy bien cómo maneja su propio mempool y cómo interactúa con la L1 para evitar esas inconsistencias. Exacto, es el primer puzzle. Entendido. Manejar la cola de espera es complejo. ¿Cuál es el siguiente puzzle técnico en la lista? ¿Algo sobre reconstruir el estado mencionaste? Sí, la reconstrucción y la consistencia del estado. Idealmente, los based rollups, los que dependen de la L1 para ordenar sus transacciones, deberían ser reconstruibles solo con los datos de la L1. Vale. Pero muchas L2 EVM que existen hoy producen sus propios bloques L2, con sus propias reglas de ejecución, manejo de gas, implementación de EIPs específicas. Ah, claro. Intentar replicar eso sobre Caspa añade capas de complejidad. ¿Cómo vinculas exactamente los bloques L2 a los bloques L1 de Caspa? ¿Qué conjunto exacto de reglas EVM aplicas? ¿Cómo te aseguras de que todos los nodos L2 lleguen al mismo estado? Sobre todo si hay reorganizaciones en la L1. El riesgo de que diferentes nodos L2 diverjan es alto, entonces. Significativo, sí. No es solo traducir código, es hacer que dos modelos de bloques y reglas de estado Caspa, L1 y EVM L2, funcionen en sincronía perfecta. Suena increíblemente delicado. Sobre todo con las reorganizaciones que mencionas. Precisamente, y eso nos lleva directo al tercer punto clave de Yes Comrade, el manejo de las reorganizaciones, los reorgs, de la L1. Como dijimos, la estructura DAG de Caspa permite bloques muy rápidos, pero también implica que los reorgs pueden ser más frecuentes o más profundos que en blockchains más lineales. Lo cual es veneno para una L2 que asume una historia L1 estable. Exacto. Una L2 EVM sobre Caspa necesitaría un mecanismo muy robusto Y eficiente. para detectar los reorgs de L1 y, crucialmente, poder revertir su propio estado y reejecutar transacciones para alinearse con la nueva historia canónica de la L1. Uf. Y eso no es trivial. Podría requerir cambios fundamentales en el núcleo de cómo opera una EVM estándar, que generalmente no está diseñada para este tipo de reversiones frecuentes, profundas, iniciadas desde fuera. Menudo desafío de ingeniería. Y Yes Conrad mencionó un último grupo de problemas. Más de usabilidad y herramientas, ¿no? Sí, el cuarto punto. Compatibilidad de la infraestructura existente. ¿Cómo van a interactuar las billeteras EVR populares como MetaMask con esta L2 y con la L1 de Caspa debajo? Buena pregunta. ¿Funcionarán bien los puntos RPC estándar que usan las dApps y los desarrolladores, especialmente los de escritura, para enviar transacciones? Y los exploradores de bloques L2. ¿Cómo mostrarán la conexión con L1 de forma clara? Exacto. Sin un ecosistema de herramientas que funcione, la compatibilidad EVM es solo teoría. Es una lista realmente formidable de obstáculos técnicos. Parece que construir una L2 EVM en Caspa es mucho más que un simple copiar y pegar. Definitivamente. Ante este panorama, hay respuestas. Pavel Emdin, del proyecto IGRA, uno de los equipos que está construyendo una L2 en Caspa, intervino en el foro para abordar varios de estos puntos. ¿Qué soluciones proponen ellos? Pavel ofrece una visión de cómo IGRA está intentando resolver estos problemas. Es interesante ver el enfoque práctico. Primero, confirma que están usando Reth, que es una implementación de cliente Ethereum bastante conocida, respetada. ¿Ok? Pero una versión modificada por ellos. Afirman que estas modificaciones están diseñadas justo para manejar las peculiaridades de Caspa, como los reorgs. Ajá. Un punto clave. Buscan mantener las interfaces RPC estándar de Ethereum. Si lo logran, significaría que billeteras como MetaMask y otras herramientas EVM deberían funcionar out of the box. Eso sería una gran victoria para la usabilidad. Enorme. Mencionan, eso sí, una limitación temporal ahora mismo. El tamaño del payload de datos que pueden incluir es de unos 20 kilobytes. ¿Ok? Usar y adaptar Reth es una estrategia inteligente. ¿Y cómo abordan el problema específico de los reorgs de L1? Que parecía uno de los más espinosos.
Su enfoque, según Pavel, es conceptualmente directo. La L2 de Igra simplemente sigue la cadena que la L1 de Caspa considera canónica en cada momento. Si la L1 se reorganiza. La L2 detecta el cambio, revierte su propio estado hasta el punto donde divergieron y luego lo reconstruye siguiendo la nueva cadena canónica de L1. Afirman que su RID modificado ya implementa esta lógica. La complejidad estará en la eficiencia y fiabilidad de ese proceso, supongo. Claro, ahí está el detalle. Tiene sentido. Seguir al líder L1. ¿Qué hay de la descentralización de la infraestructura como los RPCs? ¿Evitan puntos centrales de fallo? Pavel enfatiza que su diseño de RPCs es descentralizado. La idea es que cualquiera pueda correr un nodo completo de Igra, que incluye su RID modificado y la lógica L2, y ofrecer servicios RPC. ¿Al público o para uso propio? Exacto. Argumentan que no dependen de un relayer centralizado para enviar transacciones o interactuar con L1, porque la lectura del estado de Caspa L1 y el servicio de peticiones RPC los maneja el propio nodo Igra. Y finalmente, ¿qué dicen sobre el riesgo de congestión? Si su L2 se vuelve popular y genera muchas transacciones que necesitan anclarse en L1. Reconocen la congestión como una preocupación válida, pero la enmarcan positivamente, como un buen problema a tener, señal de éxito, de adopción. Sí, un buen problema. Más importante aún, señalan que el diseño prevé que las tarifas pagadas por los usuarios en la L2 de Igra fluyan hacia los mineros de la L1 de Caspa. ¿Por qué? Porque la L1 sigue siendo responsable de la secuenciación final de los datos de la L2. Este flujo de tarifas es crucial. Mantiene los incentivos económicos alineados. A los mineros de L1 les conviene que las L2s tengan éxito. Bien, parece que al menos el equipo de Igra cree tener un camino viable, aunque complejo, para lograr una compatibilidad EVM funcional sobre Caspa. Adaptando herramientas, pensando en los incentivos, será fascinante ver cómo se desarrolla en la práctica. Sin duda. Bueno, recapitulemos un poco. Hemos explorado la visión innovadora de Caspa, una L1 ultra eficiente centrada en ordenar datos, verificar pruebas secas C/Z y dejar la ejecución a las L2. Pero esta modularidad introduce un desafío fundamental: asegurar la disponibilidad de datos a largo plazo, cuando la replicación del historial L2 es voluntaria, no garantizada por la L1. Y vimos cómo este desafío teórico de la DA se conecta directamente con los obstáculos prácticos para lograr una compatibilidad EVM profunda, robusta. Las dificultades con el mempool, la consistencia del estado, los reorgs frecuentes de L1, la necesidad de infraestructura compatible. Todo se complica si la base de datos histórica de la L2 no es fácilmente accesible o garantizada. Las preguntas clave de Hans Moog siguen ahí resonando. ¿Cómo pueden los usuarios, las aplicaciones, confiar en que el estado de un rollup o VApp estará disponible? ¿Será recuperable en el futuro? ¿Qué combinación de incentivos económicos, penalizaciones, mecanismos cripto, coordinación social puede asegurar la DEA sin cargarse la ligereza de la L1? Y fundamentalmente, ¿cómo vamos a evaluar y comparar la fiabilidad real de estas distintas L2 que podrían surgir? Son problemas complejos que demuestran que el diseño de blockchain va mucho más allá del código. Totalmente. Involucra teoría de juegos, economía, gobernanza y la difícil tarea de la coordinación social descentralizada. Como reflexionaba Jess Comrade, la pregunta no es solo si se puede construir una L2 funcional sobre Caspa, sino cómo se comportará y cuánto costará operar bajo las presiones del mundo real. Demanda de datos, congestión, actores buscando explotar debilidades. Toda esta exploración nos muestra el delicado, quizás precario, equilibrio que Caspa intenta lograr. La promesa de flexibilidad, escalabilidad, eficiencia de un sistema modular. Choca contra la necesidad fundamental de robustez, previsibilidad y garantías de disponibilidad de datos que los usuarios y desarrolladores esperan de una infraestructura crítica. Es, sin duda, un experimento audaz, fascinante, en la frontera del diseño de blockchain. Y para dejar una última reflexión, si aceptamos que la disponibilidad de datos y la coordinación en este modelo dependen tanto de factores externos al protocolo L1
consenso social, incentivos, reputación, Mm, podríamos estar viendo nacer la necesidad explícita de un mercado de reputación para los proveedores de servicios L2 o de disponibilidad de datos. un mercado de reputación. ¿Cómo sería eso? Pensemos en sistemas donde la confianza no se da por sentada, sino que se construye, se mide, quizás hasta se asegura económicamente, a través de staking, auditorías, historiales de rendimiento verificables. Complementando las garantías criptográficas de las ZK Proofs. Exacto. ¿Cómo funcionaría un mercado así? ¿Sería eficaz o introduciría nuevas formas de centralización, manipulación, barreras de entrada? Es territorio especulativo, claro, pero surge naturalmente de las preguntas que Caspa nos obliga a plantear. Sin duda, una perspectiva intrigante para seguir masticando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo del emergente y complejo ecosistema de capa 2 de Caspa. Gracias a ti, ha sido muy interesante. Hasta la próxima.